Entonces, si ustedes se fijan aquí, se fijan acá, se fijan acá, todo está reducido a una sola variable, ¿sí? Depende de cómo me den la ecuación, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer algún otro ejemplo. La integral curvilínea. Mejor está de acá. Calcular la integral curvilínea de diferencial de S sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 4. Donde la curva C es un segmento de la recta que une los puntos A00, B1,2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la ecuación de la curva, ¿no? Porque como ustedes ven en el cuadrito que hemos hecho ahí, todo depende de cómo esté dada la curva. Del punto A, este es el punto B. Pero fíjense qué ecuación tiene esa curva. ¿Cómo yo encuentro la ecuación de la curva que une dos puntos? Voy a tener que y menos y0 es igual a m por x menos x0. O también voy a tener la ecuación cartesiana de la recta. Y menos y0 sobre y1 menos y0 es igual a x menos x0 sobre x1 menos x0. Esto es la ecuación cartesiana. Por eso que nosotros vimos al comienzo las diferentes formas de las ecuaciones. Ecuación cartesiana de la recta. Entonces, y menos 0. Fíjense, esto es y0. Y1 vale 2. Menos y0 es igual a x menos 0, 1 menos 0. Entonces, y medio es igual a x. Por lo tanto, y es igual a 2x. Si x vale 0, y vale 0. Está bien. Si x vale 1, y vale 2. Perfecto. Entonces, esta es la ecuación de la curva que vale y es igual a 2x. Entonces, la curva C es esta. Por lo tanto, yo trabajo acá. Yo voy a tener que y es una función de x. Y es igual a 2x. El diferencial de y vale 2 por d de x. Pero no me interesa el diferencial de y acá. Me interesa la derivada. La derivada de y con respecto de x vale 2. ¿Por qué? Fíjense, si y es una función de x, aquí está en la primera columna, yo tengo un diferencial de s, lo que yo tengo es esto. Entonces, por eso que yo aquí tengo y'. Por lo tanto, el f de x, y, ¿cuánto vale? El f de x es 1 sobre la raíz.
Entonces, lo que yo tengo que calcular es el diferencial de S. El diferencial de S es igual a la raíz de 1 más la derivada de Y con respecto de X elevado al cuadrado. Esto me he equivocado acá. Por D de X. Aquí es al cuadrado. Entonces, vamos a tener que la diferencial de S va a ser la raíz por D de X. La raíz de 1 más 2 elevado al cuadrado por D de X. Entonces sería la raíz de 5 por D de X. Eso va a venir a ser el diferencial de S. Entonces, si todo lo estamos llevando a X, entonces yo voy a decir X va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque esta recta la estoy proyectando hasta el eje 1. Desde que es 0 hasta que es 1. ¿Cierto? Entonces, la integral de diferencial de S sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado más 4 va a ser igual a la raíz de 5 por D de X sobre X cuadrado. En vez de Y cuadrado voy a escribir 4X cuadrado más 4. Y X va a variar desde que es 0 hasta que es 1. Entonces raíz de 5 desde 0 hasta 1 por D de X sobre la raíz de 5X cuadrado más 4. Bien, ahorita no tengo mi tabla de integrales. Por favor, si me lo pueden calcular esa integral. Ninguna tabla de integrales tengo que hacer. Bueno, entonces eso sería el logaritmo de raíz de 5X más la raíz de 5X cuadrado más 4. Desde que es 0 hasta que es 1. Si reemplazo el límite superior, tengo logaritmo de la raíz de 5 más 5 más 4, 9 más 3. Menos el logaritmo, esto es 0, esto de aquí es 0. Y esto sería, si esto de aquí es 0, la raíz de 4 vale 2. Bien, o lo que es lo mismo, el logaritmo de la raíz de 5 más 3 sobre 2. Entonces, este viene a ser el resultado de la integral curvilínea. Bien, entonces lo único que tengo que hacer es, dependiendo de cómo está dada la curva y cómo está dado el diferencial para poder encontrar con la fórmula, ¿ya? Tengo que transformarla a una integral de primer orden. Bien, si la curva C Ingeniera y compañeros en la sala de espera. ya. ¿Puedo aceptar, por favor? Sí, por favor me avisan porque estoy sin mi computadora.
y no puedo convertir ya sea X, ya sea Y o ya sea, bueno, a Z, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, yo tengo la integral curvilínea de f de x, y, z. Además voy a tener que y es una función de x, por decir algo, por d de x. Entonces, yo voy a tener la integral de f de x, f de x y f de x, f de x. Es decir, todo lo tengo que transformar a x por diferencial de x. Si yo en todo caso le pidiera f de x, y, z por d de y, esto es desde que x0 hasta que x1, voy a tener exactamente lo mismo que ahí, pero resulta que aquí el d de y es igual a f' de x por d de x. Entonces, en vez de este d de y de acá, lo que yo voy a escribir es f' de x por d de x. Fíjense, esta es la curva C, ¿no ven? Si yo le pido diferencial de f de x, y, z por diferencial de z, va a ser lo mismo de aquí, porque tengo las mismas curvas. Pero en vez de dz voy a escribir, como yo tengo que z va a ser una función de x, f de x, entonces el diferencial de z va a ser f' de x, f de x por d de x. Todo desde que es x0 hasta que es x1. Desde que es x0 hasta que es x1. Pero fíjense, si a mí me dan la integral de f de x, y, z por diferencial de s, me pueden dar. Entonces, voy a tener aquí que la diferencial de s, acá lo voy a poner arriba mejor, no hay espacio. El diferencial de s va a ser el diferencial del arco de curva. Entonces va a ser igual a la raíz de la derivada de x con respecto a x, que vale 1, la derivada de y con respecto de x al cuadrado, más la derivada de z con respecto a x elevado al cuadrado, todo por d de x. Entonces vamos a tener exactamente lo mismo que aquí. Lo único que me va a variar es el diferencial por la raíz de 1 más la derivada de y con respecto de x elevado al cuadrado, más la derivada de z con respecto de x elevado al cuadrado por d de x. Desde que es x0 hasta que es x1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando yo estoy dando la función, va a depender mucho, depende de con qué datos cuente, ¿ya? Si yo tengo
que el arco de curva es x por una función de t, y como una función de t, z como una función de t, ¿no? Esto está dado en forma paramétrica, ¿ya? Paramétrica. Entonces, el diferencial de x va a ser x' t por d de t. El diferencial de y va a ser y' de t por d de t. El diferencial de z va a ser igual a z' de t por d de t. Y t va a ser desde que esté 0 hasta que esté 1. ¿Ya? Entonces, si a mí me está dando en forma paramétrica, y por ejemplo, si yo tengo que calcular la integral curvilínea de diferencial de S sobre x cuadrado más y cuadrado por z cuadrado, donde C es la primera estira de la hélice circular. X es igual a coseno de t, y es igual al seno de t, y z va a ser igual a 2t. Ustedes han visto una escalera de caracol que tiene esta forma circular. Si usted la ve en planta, usted empieza el primer peldaño, se va, 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 hasta que llega nuevamente aquí. Se viene así hasta que llega nuevamente ahí. Va subiendo, ¿no? Cada peldaño, ¿no ven? Entonces la primera espira justamente es que empieza el pasamano hasta que empieza aquí, y usted se va agarrando la mano hasta que llega ahí arriba, ¿ya? Eso lo ven en el espacio. Es como si usted tuviera, digamos, algo así, ¿no? Qué sé yo, un caracol ahí, ¿no? Por eso se llama escalera de caracol, ¿ya? Porque usted empieza desde ahí, se imaginan, ¿no? Empiezan el peldaño aquí, van subiendo, van subiendo, van subiendo hasta que llegan aquí. Hasta que llegan ahí. Entonces, si eso está en el espacio, entonces esa es la primera espira circular, porque está dando vuelta, pero en el espacio, ¿ya? Entonces, este es el arco de curva, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que el diferencial de ese acá va a ser la raíz de la derivada de x con respecto de t elevado al cuadrado, más la derivada de y con respecto de t elevado al cuadrado, más la derivada de z con respecto de t elevado al cuadrado. Fíjense, es parecida a esta fórmula de acá, parecida a esta, pero aquí quiere decir que la derivada de x con respecto de x vale 1, ¿cierto? Por eso es que no aparece ahí, va a aparecer el 1, porque esto de aquí es mi diferencial de S, ¿no? Entonces, si está dado en el espacio y está dado de esa forma, entonces podemos encontrar el diferencial de S. El diferencial de S va a ser la raíz, la derivada de x, que sería menos el seno de t elevado al cuadrado. La derivada de y sería el coseno de t elevado al cuadrado, más la derivada de esto vale 2. Entonces sería más 2 elevado al cuadrado. Entonces sería la raíz de seno cuadrado más coseno cuadrado es 1,
1 más 4 nuevamente es 5, eso de ahí. No siempre sale 5, ¿no? Pero por DDT, ahora sí. Esto es por DDT. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, más 4 serían 5. Bien, con eso nos venimos acá. Tenemos la integral, ya no la integral curvilínea, sino la ordinaria de DDT sobre coseno cuadrado de t, seno cuadrado de t, más z cuadrado, que sería 4t cuadrado. Y t va a ser, si yo tengo esta espira, t va a empezar de 0 hasta que es 2pi, ¿no? Porque le da la vuelta completa a la circunferencia. Entonces vamos a tener de 0 hasta 2pi. Por lo tanto, tengo la raíz de 5 de dt, raíz, coseno cuadrado más seno cuadrado va a ser 1. 1 más 4t cuadrado. Entonces, yo no sé de dónde me saqué esa raíz. Ahí abajo no dice raíz. Muy bien. Y esa es el arco tangente de... Si yo factorizo un 4, esto sería un cuarto más t cuadrado. Y eso sería un arco tangente. Entonces esto sería la raíz de 5 sobre 4 por 1 sobre a, un medio del arco tangente de t por un medio. Y eso sería raíz de 5 sobre 8 por el arco tangente de 2 veces t. Entonces vamos a tener desde que es 0 hasta que es 2pi, raíz de 5 sobre 8, arco tangente de 4pi menos raíz de 5 sobre 8 por el arco tangente de 0. Bien, ¿cuánto sería? A ver si me lo calculan el arco tangente de 4pi. Arco tangente de 0 es 0, creo, ¿no? Bien, ¿la tienen sus calculadoras ahí? Oh, bueno. Lo podemos dejar ahí si quieren también. Bien. Un ratito. Lo que yo quiero ahorita es practicar. Estoy buscando una en el espacio más.
A ver, vamos a calcular esta de aquí. Dice, calcular la integral curvilínea de x cuadrado por x cuadrado por d de y. Si el arco de curva C es el contorno limitado por las parábolas y cuadrado igual a x y x cuadrado igual a y. Recorrido en el sentido inverso de las agujas del reloj. Entonces ustedes van, esta es la curva y cuadrado igual a x. Y esta es la curva y igual a x cuadrado. Entonces, vamos a ver que estas curvas a lo largo, dice, de ese camino, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a integrar primero en sentido contrario a las agujas del reloj. Las agujas del reloj van en este sentido, ¿cierto? Entonces vamos a venir, mucho hace también el sentido. Y esta es la curva que va así, donde se intersectan en 1, 1, 1 y en 0, 0. Pero fíjense, el arco de curva ya no va a ser un solo arco de curva. Va a ser ese recorrido que parte desde este punto, desde el punto A, viene, llega al punto B con la curva C1 y después de este punto 0, 0 se va y une nuevamente al punto A, ¿ya? Por eso dice, en el contorno limitado por las curvas, dice, ¿no? Y en el sentido inverso a las agujas del reloj. Entonces, fíjense que aquí yo voy a tener, si x es igual a y cuadrado, el d de x va a ser igual a 2y por d de y. Ya, un momentito, por favor. Ya, charlamos. Entonces, el y va a ser igual a x cuadrado, el por d de x, ¿cierto? Entonces, pero fíjense, esta curva de aquí, esta integral de aquí, yo le puedo decir la integral a través de la curva de que es de C1 de x cuadrado por y por d de x menos x cuadrado por d de y más, llego hasta aquí, la integral a través de la curva C2 de x cuadrado por y por d de x menos x cuadrado por d de y. Entonces, fíjense que yo no puedo tomar una sola curva para resolver mi integral. Entonces, no sé si me están copiando esto de aquí. Fíjense que lo que dice aquí es el contorno limitado por las parábolas en el sentido
contrario, ¿cierto? A la hija del reloj, o yo empiezo de esta es o empiezo aquí y lo termino acá, pero fíjense a través de las dos curvas. ¿Ya? Entonces, para transformar a una integral la curva 1, que es la roja, es esta, y esta es la azul, ¿cierto? Entonces, si yo tengo despejado X, todo lo voy a llevar a Y. En vez de X, yo le voy a escribir Y cuadrado elevado al cuadrado por Y. Y en vez de D de X voy a escribir 2Y por D de Y menos, vamos a ver si copio igual, porque ahí está otra vez Y cuadrado, ¿no? Ya, X cuadrado. Fíjense, la curva C1 va a venir a ser X es igual a Y cuadrado. La curva C2 es Y igual a X cuadrado. ¿Ya? Entonces, menos dice X cuadrado, que sería Y cuadrado elevado al cuadrado por el D de Y. Como todo lo estoy llevando al Y, lo dejo el D de Y tranquilo. Pero fíjense, ese sería para la curva C1. Pero fíjense que Y va a ir desde 1 hasta 0, porque estamos en ese sentido. Empiezo desde 1 hasta 0, cuando yo proyecte para el eje Y. Bien, y esa es una integral ordinaria para cálculo 1. Más, dice, voy a integrar a lo largo de la curva C2. Entonces voy a tener la integral de X cuadrado, en vez de Y, escribo X cuadrado por D de X menos X cuadrado, y en vez de D de Y voy a escribir 2X por D de X. Pero fíjense, como todo lo llevé a X, esta curva C2, que es el azul, la proyecto sobre el eje X. Y el eje X va a ir desde 0 hasta 1, ¿cierto? Entonces, fíjense, lo que yo he hecho ahora fue transformar una integral curvilínea a lo largo de dos curvas diferentes, ¿ya? Y lo importante es tratar de llevarla a una integral ordinaria de cálculo 1. Entonces, aquí voy a tener la integral de 2y cuarta, y quinta, y sexta. Entonces sería la integral de y7 sobre 7 por 2. Desde que 1 hasta que 0. Menos y a la cuarta sería y a la quinta sobre 5, de 1 hasta que 0. Más x a la cuarta, que sería x a la quinta sobre 5, de 0 hasta que 1. 2x al cubo, que sería, chavito, sí, mijito, x al cubo, que sería x a la cuarta sobre 4, desde que es 0 hasta que es 1. Entonces, aquí el primer valor va a ser 0, menos 2 séptimos, menos 0, menos 1 quinto, más 1 quinto, menos 2, menos 1 medio, perdón.
porque esto es 4. Entonces, cuando reemplazo el límite inferior, se me hace 0, ¿no? Entonces voy a tener menos 2 séptimos, más un quinto, más un quinto, menos un medio. Bien. ¿Cuánto me saldría ese valor ahí, por favor? En quebrado, si alguien tiene un para que me calcule. 35 de 270. Sería menos 20. 70 dividido entre 5. Serían 14. Serían 28. Menos 35. Serían 55 menos 28, ¿no? 3. De 8 a 15 son 7, ¿no? 7, 27. A ver, vamos a ver si no nos hemos equivocado por ahí. A través de la curva C1 es igual a X igual a Y cuadrado. Entonces tengo Y cuadrado por Y. El D de X vale 2Y por D de Y. X cuadrado, aquí está bien. Más, a través de la curva C2, X cuadrado, Y vale X cuadrado por D de X. En vez de X cuadrado es X cuadrado. Y en vez de D de Y es 2X por D de X. Aquí vamos a tener 1, 2, Y elevado a la cuarta, quinta, sexta. Entonces la integral de Y a la sexta es Y a la 7 sobre 7. Bien. Y a la cuarta sería Y elevado a la quinta sobre 5. X a la cuarta. X a la quinta sobre 5. 2 veces X al cubo acá. Sería X a la cuarta sobre 4. Está bien eso. 0 menos 2 séptimos. 0 menos un quinto. Aquí tengo un quinto. Menos un medio. Bien, parece que ese es el resultado. Si no nos hemos equivocado por ahí, que es lo que estoy revisando. $70 dividido entre 7 son 10 menos 20. 70 dividido entre, está bien eso, ¿no? 70 dividido entre 5, 1, 20, 14. 14 por 2 son 28. 70 dividido entre 2 son 35. Bien.
Entonces ese sería el resultado de mi integral curvilínea. Chao. Bien, ¿listo? Bien. ¿La entendieron, jóvenes? Todo depende de lo que me indique el arco de curva por el cual yo voy a integrar. Aló, no les escucho. ¿Están revisando? ¿Lo puede volver a bajar, ingeniera? La última parte, por favor. Ya, ahí. Aquí también se puede trabajar con coordenadas polares, pero eso significa parametrizar, se llama acá. Es importante siempre el sentido en que se vaya, ¿no? El sentido contrario, dice la aguja del reloj. Aquí una integral curvilínea depende. ¿Listo? ¿Terminaron de revisar? Sí, ingeniera. Depende de su integrando. ¿Ya? También depende del arco de curva por el cual se va a integrar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende? Depende de su integrando, depende de la curva, del arco de curva por donde se va a integrar. También depende del sentido. ¿Ya? No es lo mismo integrar en el sentido horario que en el sentido antihorario. ¿Ya? Pero vamos a ver, si tuviéramos más tiempo, unas 2, 3 clasecitas más, nosotros aprenderíamos a integrar perfectamente y a tener todas sus aplicaciones también de las integrales de línea. Pero no nos va a dar tiempo ya. Podríamos parametrizar, ¿qué quiere decir? Podríamos obtener mediante coordenadas polares, eso se llama parametrizar para poder simplificar la integral. También tenemos otro caso donde hay integrales curvilíneas independientes de su trayectoria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir?
que solamente la integral va a depender de los extremos. Aquí me faltó también de los extremos de la curva, también me faltó. ¿Ya? Cuando yo tengo integrales independientes de su trayectoria, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Va a tener su integrando, va a tener el sentido y va a tener los extremos. Nada más va a depender de los extremos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, yo voy a escribir desde A hasta B, ya esos son los extremos, de cualquier arco de curva. Por ejemplo, yo puedo ir a través de esta curva que une los puntos A, B. También puedo ir a través de esta curva que es C2. Puedo ir a través de esta curva, que yo la llamo C3. Lo que me interesa es el sentido también. El sentido va a ser desde A hasta B siempre, ¿no? Por eso dice el sentido y simplemente los extremos. ¿Qué quiere decir? Que yo, si elijo cualquier arco de curva, por ejemplo, yo puedo venirme por aquí, qué sé yo, y aquí este es un arco de curva C4, por ejemplo. Pero con tal que llegue a B, entonces a estas se llaman integrales, integrales curvilíneas independientes de su trayectoria. Yo puedo elegir cualquier curva, ¿ya? Bien, bueno, podríamos ver eso. Podríamos parametrizar una curva. Podríamos ver integrales independientes de su trayectoria. Podríamos encontrar, por ejemplo, la longitud del arco de curva. Por ejemplo, le pide, bueno, ¿cuál es la longitud de este arco de curva? Por ejemplo, de que va de esta parábola hasta otra parábola. Podríamos tener el centro de masa de esa curva, ¿ya? Momentos estáticos, momentos de inercia de esa curva. Podríamos hacer, otra de las aplicaciones, podríamos hacer cálculo del trabajo, es decir, que realiza una partícula al mover un punto sobre esa trayectoria, sobre una trayectoria dada. Entonces podríamos hacer cálculo de trabajo, ¿ya? Entonces hay mucho todavía que tendríamos que ver. Cálculo de áreas también por integral de línea. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, yo le puedo pedir, si fíjense, yo voy desde A, paso por el punto 0, 0 y llego nuevamente a A, esta es una integral cerrada. Por lo tanto, yo puedo encontrar también el área de esa curva, ¿ya? El área encerrada en esas dos curvas. También puedo hacerlo por una integral curvilínea. Ya sabemos que si yo tengo esas dos curvas, yo puedo hacer integrales dobles para poder encontrar el área que hay entre las dos integrales, ¿cierto? Pero también lo puedo realizar por las integrales de línea. Son altas aplicaciones que hay todavía en las integrales de línea. Lamentablemente, creo que para el próximo semestre voy a empezar a hacer muy suave la geometría analítica, máximo 2 semanas, y de ahí me entro a derivadas, integrales, que aquí sí que hay muchas aplicaciones que hay que hacer. ¿Ya? Bien, explicándoles aquí.
Realmente yo tengo que realizar la solución de una diferencial exacta y esa sería la mejor forma en la cual yo podría, digamos, resolver la integral de línea. ¿Ya? Es decir, yo puedo elegir cualquier trayectoria, cualquiera, pero que me una de A a B, integrar por esa trayectoria y yo tengo mi resultado de mi integral. Pero cuando es independiente de su trayectoria, también la podemos resolver utilizando la solución de una diferencial exacta para poder solamente reemplazar los extremos, ¿ya? Por eso les digo esto todavía, lo que me interesa por ahora es que no entremos a estas aplicaciones y a estos casos, ¿no? Simplemente estamos acá, una integral curvilínea depende de su integrando, del arco de curva, del sentido y de los extremos de la curva, ¿ya? Es decir, esto es en forma general para cualquier integral curvilínea. A ver. ¿Ya? Entonces, de integral así virtual No, o hacia presencial, no. ya todo presencial, ya los exámenes ya van a ser presenciales. ¿Ya? Van a ser facilitos, no se preocupen, va a ser facilito. Por tener resistencia, resistencia a la materia, digamos, ¿no? Por Sí, resistirse. porque muchos Al se han final, retirado. sí, muchos se han retirado. Igual en ecuaciones tenía 65, creo. Han quedado solo